pero muy buenos días. Qué bueno poder estar otro viernes llegando a sus hogares. Gracias por el favor de su sintonía en esto que es Saludando en el Cafecito. Esperamos que ustedes estén brindando esta mañana, como siempre digo, con el sabor y el aroma de Café Santo Domingo. Yo hoy brindo con mis doctores invitados. Hoy me siento así, señores, como que en familia, en el coro, porque Estamos en diciembre, como hemos dicho, señores, vienen las fiestas y nosotros nos descontrolamos, me incluyo, doctores. Entonces hay que ver qué nos van a decir nuestros especialistas el día de hoy. El doctor Rubén Rodríguez, quien es nutriólogo clínico, renal y dietista, así mismo, ¿verdad, doctor? Y la doctora Priscila Lora, que también es nutrióloga clínica. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, nadie quiere hablar de que hay que rebajar en diciembre, o no rebajar, sino mantener la alimentación adecuada, porque desde el día 1 han empezado el tema que si los angelitos, que si las cenas, ¿qué tiene que saber, no un paciente, directamente una persona en este mes a nivel de nutrición? Bien, este tipo de población, bueno, entendemos y nos incluimos todos nosotros, siempre cuando ya ponemos el árbol de Navidad, ya empezamos a compartir en familia y en amigos, y dentro de ellos están los angelitos. Entonces normalmente se hacen diferentes platos, dentro de ellos el chilindrón, que eso no se puede quedar, ¿verdad? El chicharrón normalmente, que hoy en día han tratado de cambiar las modalidades del chicharrón, y el chicharrón ha dado unas controversias muy fuertes en las últimas semanas. Sí, a nosotros los que manejamos la nutrición en consulta, y simplemente que tenemos que tener mucha precaución cuando tenemos todos estos cambios nutricionales, porque de hecho una de las preguntas que hacía la productora antes de iniciar, ¿por qué siempre tengo malestar estomacal en estas festividades? Y quizás ahí Priscila me podría ayudar un poquito, porque es que normalmente estas personas no acostumbran a comer de esa forma para estas festividades. Bueno, realmente muchas veces los malestares, como mencionas, Rubén, gástricos, se dan porque particularmente en las fiestas, como son grandes volúmenes de personas las que asisten, para poder abastecer una comida para esa cantidad de personas, la hacen a veces días anteriores, la hacen desde la mañana, entonces a veces la refrigeración, la manipulación no se dan de forma adecuada. Entonces esto predispone a estos alimentos a tener un sobrecrecimiento bacteriano, lo cual puede entonces influenciar en lo que son los males gastrointestinales durante estos periodos navideños, como también a veces las mismas mezclas de alimentos súper hipercalóricos, altos en grasas, pueden predisponer a este tipo de condición durante estas fechas. Otro punto, perdone, doctor. Sí, no, que en este mismo tenor que Priscila está mencionando, aunque tengamos tantas mezclas de nutrientes y alimentos, hay que entender que cuando tenemos prácticas en cantidades, vamos a decir, tenemos mucha comida realizada, la van a refrigerar, entonces al día siguiente quieren reutilizar, o 2 días o una semana inclusive, estas carnes, esas proteínas. Exacto. Y hay que entender que cuando tenemos estos recalentados, estamos aumentando definitivamente el aporte calórico de estos nutrientes, estos alimentos, ¿verdad? Entonces pierde propiedades nutritivas como tal, pierde propiedades benéficas, porque estamos triplicando el valor calórico, es lo primero, y lo segundo, que si tiene grasas poliinsaturadas, que serían las saludables, la estamos saturando. Entonces, eso conlleva que tengamos mayor aumento del colesterol, del triglicérido en estas festividades, y por eso es que en enero los laboratorios, cuando hacemos la batería de laboratorio, estamos completamente ante un escenario exorbitante. Pero este escenario, entonces de repente pienso, se da también fuera de diciembre. ¿Qué pasa con las personas, y está tratando pues también de tocar estos temas generales, que cocinan, ¿verdad?, y guardan la comida para el siguiente día? Entonces al final esto no le está haciendo bien de ninguna manera. No, Aumenta. como Priscila mencionaba, nuestro deber es enseñar al paciente, si hace esto por temas de trabajo, por horarios, tener las técnicas culinarias correctas y la manipulación de alimentos, cuestión de disminuir lo que es la contaminación cruzada, que las tablas, que los cuchillos, todo eso ya, que nosotros nos dedicamos en consulta simplemente para explicarle al paciente y evitar o disminuir estos riesgos como tal, porque vamos a decir, Alma, tenemos pacientes que son médicos y que no tienen el tiempo necesario para cocinar día a día, entonces tenemos que planificar quizás un menú para 2 días, pero se le dan técnicas. Y el menú, ¿verdad?, para no aumentar. Claro, y se le dan
técnica Claro, sobre claro. todo del calentado, Sí. de cuántos grados tiene que tener un Pero alimento. compartan esas técnicas con nuestros televidentes, uno y uno. Mira, justamente Rubén hablando de esto, a mí me pasa también mucho en la consulta de que los pacientes me dicen, pero es que yo no tengo tiempo para cocinar. Trabajo todo el día, llego a la casa cansado, no tengo ánimo de cocinar. Entonces yo le digo, bueno, vamos a ver cuál es tu día libre. O utiliza un día de tu fin de semana, unas cuantas horas, para hacer meal preps, que son preparación de comidas anticipadas. Entonces, puedes congelar los alimentos. Hay alimentos que pueden durar hasta 3 meses congelados y no pasa absolutamente nada. Y como bien dice Rubén, las técnicas culinarias son importantes para evitar pues aumento calórico de esos alimentos y también la parte de lo que es calentar esos alimentos. Pero sí, o sea, realmente para el que no tiene tiempo, hacer meal preps, o sea, preparación de alimentos anticipados, es súper fabuloso. Y ahora también durante esta época navideña estaría pues como una herramienta favorable para evitar entonces comer de más cuando vienen estas actividades y estas fechas. Y otra de las estrategias, como pediste 2 consejos, ya Priscila te dio el primero. Sí. El segundo es que cuando vamos a calentar esos alimentos congelados, tenemos que calentarlo a una temperatura al doble de la que la cocinamos, ¿verdad? Para garantizar de que ese factor de calor entre completamente al producto o al alimento. Vamos a decir las carnes. Si yo caliento una carne, vamos a decir por 10 minutos, voy a calentar solamente la capa superficial. Tengo que calentarla 2 veces la temperatura a la cual yo calenté, como dije al principio, con la finalidad de que ese calor entre y penetre completamente el producto para poder garantizar y disminuir riesgo de una contaminación o un sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestinal. Que le comentaba al doctor en la producción de este programa que ese tema bacteriano y microbiota, eso hay que hacer un programa aparte, doctor. Claro, Es un Porque eso mundo. está teniendo mucha incidencia. Sí. Es un mundo completamente. Sí. Totalmente. Ustedes hablaban de esas causas que causan el factor de saciedad o de que no pueda comer de repente, pero también esos cambios que se hacen en la dieta. De repente yo soy muy buena paciente con mis nutriólogos, cumplo al pie de la letra y en diciembre no cumplí nada de lo que estaba establecido en base a los horarios, en base a los tipos de alimentos. ¿Cómo eso entonces también causa un trastorno de alimentación o del cambio de cómo mi cuerpo digiere los mismos? No, claro, es una misión. Si el paciente llega a tempranas semanas del año, nuestra misión es enseñar al paciente desde la primera vez que entra a consulta cómo hacer balances, cómo crear un balance nutricional en un plato, si sale a un hotel, si va de viaje, que es muy común, que siempre se me van de viaje cuando van a iniciar la dieta. Entonces, lo que tenemos que hacer, y nuestra misión, que Priscila lo sabe muy bien, es cuando el paciente entra, es primero hacer un recordatorio alimentario, a ver cómo come ese paciente, qué come, cuál es su estilo de vida, qué trabaja, qué religión tiene. Son preguntas básicas, pero que nos va a llevar, nos va a trasladar a un escenario que vamos a ver qué tanto vamos a preparar a ese paciente para cuando llegan estas fechas tenga conciencia de crear un balance correcto y evitar que se sobrealimente o quede completamente por debajo de los nutrientes que necesite y evitar esas complicaciones que a la larga pueden crear una traslocación que deje que deje su huella de mala manera, ¿verdad? Y que complique el escenario. Y enero fatídico para todos entonces. Sí, totalmente de acuerdo con Rubén. Realmente lo más importante es la educación. Es educar al paciente cómo organizar su alimentación basado en sus gustos, claro, porque uno no puede poner los gustos propios hacia el paciente. Entonces, eso evita que el paciente también durante estas épocas del año hagan las famosas dietas milagrosas que realmente no existen y que yo entiendo que siempre esas famosas dietas a largo plazo lo que crean es más sensación de querer comer más a largo plazo o los famosos atracones. Entonces, porque luego que se restringen tanto por un periodo de tiempo, cuando entonces abandonan esa famosa dieta, lo que se quieren comer es un mundo de comida. Entonces, realmente lo más importante es crear un balance. ¿Y realmente ustedes creen que los pacientes, o sea, lo digo en base a la experiencia, porque estoy opinando desde afuera, y de lo que yo veo diría, bueno, y me incluyo, no cumplimos? Esas técnicas que ustedes le dan a los pacientes, ¿las respetan en diciembre cuando le brindan el ponchecito cuando llega al salón de belleza, o le brindan el chocolatito en el trabajo, el jengibre?
¿Cumplen? ¿Cómo Bueno, lo hacen? son pocos los que lo cumplen normalmente. Son pocos los que lo cumplen, pero lo cumple más aquella persona que ha tenido un impacto, ha tenido un episodio dentro de su mismo cuadro, vamos a decir, nutricional, que haya tenido una complicación aguda o haya tenido pues una complicación que tenga que ser ingresado, que tenga, por ejemplo, una isquemia mesentérica, que tenga, vamos a decir, una cirugía de intestino, que sea una cirugía mayor, que tenga, por ejemplo, escenarios que haga que ese paciente obligatoriamente tenga que aceptar ese reto, ¿verdad? Entonces, pero así a libre demanda es muy difícil, porque por ejemplo en particular yo soy un paciente sano, gracias a Dios, pero cuando yo voy a una actividad yo no dejo de disfrutar, yo simplemente con conciencia tomo lo que me convenga y la cantidad que yo entienda que sea la prudente. Claro, sí, ahí que vienen los tips, o sea, educar, por ejemplo, te ofrecen el jengibre, tómalo, pero no le pongas azúcar, o anda en tu cartera con sobrecitos de edulcorante o saborizantes naturales para evitar añadir calorías innecesarias. O sea, puedes darte el placer de beberte el jengibre. ¿Quieres el ponche después de la cena? Tómate el ponche, pero entonces no te comas el postre, porque el ponche tiene bastante azúcar. O no te comas el arroz, no te comas el casabe, o sea, vamos a hacer intercambio. Vamos a ver qué estás dispuesto a dejar para beberte el ponche, para comerte el dulce, para comerte el pan. Y me consta que Priscila es muy disciplinada, Sí. porque hemos estado en actividades juntos y Priscila es muy selectiva, si se cuida mucho, pero si come esto no come lo otro. Y a la larga lo que estamos buscando con los pacientes es tratar de educarles, ¿verdad? Con el ejemplo, y es lo más importante sí. acá. Yo siempre digo, yo trato de practicar con el ejemplo. Yo practico lo que predico. Ahí está la muestra en ambos. Señores, miren esos perfiles como se ven allá en sus hogares. Una cosita, señores queridos. La dieta del dominicano, la cena de Navidad que viene por ahí, pero no muy bien de Navidad, si dijeron ustedes, la misma que se repite el 25, pero tenemos el 31, el día primero. Esos ingredientes que se utilizan, pero el dominicano no dice, como dice la doctora, no todos imitan a la doctora, sino que al contrario, se sirven el doble. Claro. Sí, sí. Ahí dejo que Priscila, que le encanta la cocina, pues pueda darte unos trucos por ahí. Sí, mira, realmente el plato dominicano en sí es muy hipercalórico. Aquí normalmente se come con muchas cantidades de lo que son carbohidratos como tal. O sea, nos encanta el plátano, el casabe, el arroz, la ensalada de pasta, Por ejemplo, la ensalada el rusa. mismo sancocho, Sí. por ejemplo, el asopao. Sí. El sancocho se hace muchísimo en el 31 y se acompaña con arroz blanco como tal. Exacto, pero tiene los víveres, que claro son, que sí, son carbohidratos. Entonces, por ejemplo, ha salido un proyecto reciente en Santo Domingo con la doctora Dolores Mejía, que es endocrinóloga, que ella está en Plaza de la Salud en Santo Domingo, y ellos mismos han hecho un proyecto muy bonito junto con el sistema del gobierno de salud, y es sobre el proyecto Salsa. El proyecto Salsa persigue los índices glucémicos de los alimentos. O sea, índice glucémico es la capacidad que tiene un alimento de subirme la glicemia en sangre de un paciente quizás en un minuto, ¿verdad? Entonces, para que tú entiendas, una manzana tiene una capacidad de un 15%. ¿Verdad? Cada fruta, vamos a decir. Ya el arroz, el pan blanco un 30, de 30 a 45, y se van arreglando en índice glucémico bajo, medio o alto. Entonces, ese proyecto persigue que todos los ingredientes dominicanos y todos los platos dominicanos, incluyendo ahí el mofongo, saber qué índice glucémico tienen esos alimentos. Y cuando llevamos eso a la consulta, estamos dejando una huellita a cada paciente de saber qué tanto comer y qué no comer, porque hay que entender que la diabetes mellitus, así como la hipertensión arterial, son las enfermedades que predominan crónicamente en el país junto con la obesidad, ¿verdad? Entre un 32 a un 45% entre ellas cada una, y hay que entender que nuestra misión es enseñar a este paciente, y con estas herramientas que nos están llegando día a día, ¿qué más da, ¿verdad? Aplicarlas, y que el paciente conozca de esos ingredientes dominicanos, vamos a decir el sancocho, qué tanto echarle, qué tanto no echarle, y qué tanto comer, si le toca. Entonces ahí, pues continuando lo que dice el doctor, como te mencionaba, es saber qué voy a escoger de todos esos platos, esos diferentes platos que pues normalmente se realizan en estas épocas navideñas. Saber qué voy a coger, qué voy a dejar, qué cantidad me voy a comer, porque como bien dice Rubén, aunque se habla de lo que es el índice glucémico, pero dependiendo de esa porción, entonces hablamos de lo que es la carga glucémica, porque un alimento puede perfectamente tener un índice glucémico bastante elevado, pero si mi porción es muy pequeña,
y lo acompaño de una proteína o un alimento alto en fibra, entonces la carga glucémica es baja y me puedo dar el gustico de comerme ese alimento sin ninguna culpa. Saber qué y cómo comer. Vamos a volver con este tema después de esta pausa. Ustedes no se muevan. En este programa especial en Navidad, señores, pero para recibir la Navidad tenemos que estar conscientes, como decían los doctores, y educarnos para que entonces en enero nos arrepintamos menos, ¿verdad?, de las cosas que hacemos. Porque dice, se gasta todo el dinero y que también usted llegue con sobrepeso. No, eso no está. Doctores, entonces una cosa, hablábamos de las comidas que hacemos en casa, cómo manejarlos, pero ya los que nos gusta salir mucho, que cenamos aquí, que cenamos allí, ahí no podemos nosotros tener la decisión como tal. Y no hay opciones saludables dentro de ese menú. Y no hay opciones saludables, vamos a ver. Realmente yo siempre digo que siempre hay una opción saludable, siempre. Porque volvemos a lo mismo, en caso de que uno entienda que no haya una opción saludable, entonces controle las porciones, no coma una cantidad desorbitante de alimentos, controle las porciones. Pero siempre es común la ensalada verde, la famosa ensalada verde, que es el mix de lechugas, el pepino, el tomate. No, doctora, que esa no es buena, la de papa, ¿verdad? Pero sí, también la ensalada de papa, que nunca he entendido por qué se llama ensalada de papa, porque de ensalada no tiene absolutamente nada. Realmente ese sí un alimento muy hipercalórico, porque realmente es con papa, que es un carbohidrato. Lo hacen con zanahoria, es otro tipo de carbohidrato. Y por último, mayonesa. Y hay personas que le agregan la remolacha para hacerlas rusas, hacerlas rojas. Que los rusos no tienen nada de rojo. Y entonces se hace con la mayonesa, que no sé si muchos saben, pero la mayonesa realmente es un huevo crudo con aceite, poquito de sal y un chorrito de limón, una base ácida que crea esa consistencia blanquecina y cremosa. O sea que realmente la mayonesa es para nada saludable. Entonces sí resulta un alimento muy hipercalórico, pero realmente siempre, como te digo, hay una opción saludable. Si entiendes que no hay una opción saludable, modérate. Por ejemplo, las carnes que están llenas de salsas. Normalmente estas salsas se hacen con crema de leche. La crema de leche es súper alta en grasa, o sea que es muy hipercalórica. Muchas veces usan lo que son algún tipo de almidón o de harina para espesarla un poco más. O sea que ya estamos hablando de dos fuentes pues decir así, de nutrientes que son muy hipercalóricos. Entonces, bueno, opta por una carne que sea sin salsa para que evites esas calorías de más. Asimismo, los acompañantes que vienen como con pasteles en hoja, los pastelones, siempre son alimentos muy hipercalóricos. Opta por cosas más sencillas. El arroz normalmente, si no tiene todos esos añadidos extras como los plátanos, la tocineta, no tiene por qué ser tan hipercalórico. Por ejemplo, yo a los pacientes le entrego siempre un documento. Ese documento, cuando llegan fechas importantes, sobre todo tienen una boda, que es algo muy común, un bautizo los domingos, lo que tenemos que entender es que si usted conoce sus limitantes, sabe qué no comer, qué tanto comer, cuándo comerlo, o sea, usted va a ganar la mitad del pleito, como dicen, ¿verdad? Los dominicanos. Sí. Y eso es porque, por ejemplo, si en la noche yo voy a una actividad, muy común ahora las empresas hacen actividades navideñas y ponen todo tipo de comida. Si voy a una actividad de esa índole, pues durante el día no es dejar de comer, no es pasarme el día bebiendo agua, sino es bajar todas las porciones del día, desayuno, almuerzo y meriendas o colaciones como le llamamos. Lo correcto es que usted disminuya esas cantidades para que en la noche usted pueda aumentar un poquito más la carga calórica de esos nutrientes y usted cumplir con su cuota calórica del día. O sea, cada persona, al igual que un vehículo, necesita gasolina. Nosotros necesitamos calorías y las calorías vienen de los alimentos como tal. Vamos a decir, lo normal de cada ser humano son 2.000 calorías, ¿verdad? Y todas las etiquetas atrás lo dicen.
de cada alimento. Pero cuando usted, por ejemplo, sale a comer en la noche y va a una pizzería y se comen 2 pedazos o 3 pedazos, ya usted está cumpliendo con las 2000 calorías. Sin embargo, durante todo el día usted comió normal. Comió su bandera, su arroz, habichuelas, carne, ensalada muy poca. Y el postre, ¿verdad? Y el café, que el café le echan su azúcar. Entonces, o le echan crema. Cuando usted resume todo eso en un día, usted está comiendo el doble de lo que necesita. Entonces, ahí viene la sobrealimentación y hay una lipodistrofia, que médicamente le llamamos así al exceso del tejido adiposo. Es un comportamiento de esa grasita corporal que va optando por una forma que no es agradable a la estética de cada paciente, sobre todo las damas que se cuidan muchísimo, ¿verdad? De que cuando van para la playa, que el verano, y quieren optar, como decía Priscila hace un momentito, por dietas mágicas, dietas milagrosas. Y los vellitos pegados ahora en diciembre. Son dietas que van dirigidas a la practicidad y a conseguir un resultado en corto tiempo. Y aquí entra un tema muy importante porque siempre, como dicen, lo barato sale caro. Lo que usted hace que su cuerpo no necesite, a la larga el cuerpo le pasa factura, ¿verdad? Y ahí viene con la dieta cetogénica, con la de ayuno intermitente mal aplicado. O sea, cuando usted tiene esas modalidades, si usted no sabe cómo perfilarlo y lo hace porque un coach nutricional en las redes sociales le está enseñando eso sin tener un consentimiento como tal, o sea, un conocimiento médico, científico de por qué se están haciendo las cosas, el paciente siempre tiene una repercusión. ¿Ok? Y con esto que acabo de decir, sé que voy a crear controversias, pero mi deber como miembro directivo de la Sociedad Dominicana que lidera en la capital, tenemos que velar siempre porque un paciente no se nos complique. Y esos pacientes que están llevando esas modalidades y tal, y Priscila me puede corroborar, nos llegan por la emergencia, nos llegan complicados, nos llegan con hernia tal, nos llegan con reflujo gastroesofágico, con trastorno de motilidad intestinal, con una constipación severa, que por el tipo de dieta que tenemos en el país, el paciente dominicano padece de constipación o estreñimiento de manera constante. Y es que cuando vemos todo esto en un escenario médico, tenemos que entender que esa persona que le está prescribiendo, un coach nutricional, le está prescribiendo sin una licenciatura, sin un posgrado en nutrición o que no sea médico, tiene que tener la capacidad de resolver esa complicación también como tal. Entonces, ahí tenemos que tener un poquito de responsabilidad con todo esto, porque el paciente dominicano nos encanta siempre, como dominicano, escuchar lo que queremos escuchar, ¿verdad? Sí, entonces, complaciente, que sea complaciente con nosotros. Tenemos que cuidarnos un poquito más, querernos un poquito más, y para eso estamos los médicos capacitados o licenciados en nutrición que le pueden perfilar un plan dietético, y los médicos podemos trabajar con la parte ya médica como tal y perfilar si es diabético, hipertenso, con hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, un cáncer. Estamos nosotros, no inventemos con lo que veamos en las redes sociales. Es un consejo médico, es decir, como la lenteja, usted lo coge o lo deja. No, mira, y realmente sí, eso se está viendo mucho, muchas personas realmente no capacitadas asumiendo un papel que realmente no deberían. Ahora bien, no puedo hablar más del coaching en general, porque el coaching en un momento determinado puede ser muy beneficioso, pero creo que la persona debe de regirse por... Exacto. Por ejemplo, una persona que necesite motivación, que se sienta desmotivado, que pueda tener un buen régimen, de un buen plan de alimentación, pero que simplemente no siente el deseo y que tenga pues 1 o 2 veces por semana un acercamiento con un coach que lo motive, que le pueda dar pautas como para que pueda llevar el plan de alimentación. No está para nada mal, porque la verdad hay que decirla, o sea, esas personas pueden lograr una motivación adecuada en este tipo de personas. Pero como bien dice Rubén, si no es una persona capacitada, debe de tener cuidado, pues, haciendo sugerencias alimentarias como tal. Y sobre todo, que ese acompañamiento, entonces, usted es motivador, pues usted cumple el papel de motivador, pero necesito a alguien que médicamente y clínicamente sea experto. Le incline o le oriente en qué basarse. Porque he visto hasta casos de entrenadores de gimnasio poniendo planes nutricionales sin ningún tipo de capacitación al respecto. Sobre todo en las festividades, este tipo de pacientes se someten en gimnasios a dietas muy estrictas y a entrenamientos severos por el tema de que tienen festividades y quieren compensar lo que han ingerido.
Y esos pacientes, un entrenamiento severo lo puede llevar a un episodio de rhabdomiólisis. Entonces, es una afectación muscular que muchas veces desestimamos porque no tenemos la ligera práctica de hacer cierta batería de laboratorios en un paciente nutricionalmente que tenemos que hacer. Entonces, el paciente tiene que estar muy bien orientado y por eso le preguntamos qué tanta actividad física realiza en la semana para evitar el sedentarismo, que la Universidad de Harvard así nos enseña en sus protocolos, sobre todo en festividades, 30, 40 minutos, 3 veces a la semana, que no solamente Harvard, sino la OMS también lo dice. Entonces, mayormente queremos hacer entrenamiento 7 días a la semana y queremos dedicarle ahí en la mañana y en la tarde, porque en la noche es Nochebuena y tenemos que compensar. Sí. O sea, ahí estamos buscando una complicación. Lo peligroso de la rhabdomiólisis es que mayormente da dolor. Uno siente dolor muscular cuando se lleva a cabo ese proceso bueno, es realmente patológico, no es fisiológico. Entonces, si la persona llama al entrenador y le dice, mira, hoy amanecí con dolor, el entrenador probablemente le diga, te duele porque hiciste mucho ejercicio Eso ayer. quiere decir que te está trabajando. Exacto, te está funcionando. Sí. Y realmente lo peligroso de esto es que la rhabdomiólisis, como crea un rompimiento de las fibras musculares, se libera una gran carga de proteínas. Estas proteínas normalmente son tóxicas para el riñón y pueden crear una insuficiencia renal en el paciente. Eso es un daño renal que tanto puede ser agudo como crónico, o sea que a largo plazo la persona quede padeciendo de problemas renales. Vamos a entrar en el tema, voy a dejar la pregunta en el aire. ¿Qué pasa con las personas que para estas fechas también y en todo el año, pues quieren aplicarse los planes nutricionales que le han dado al primo, a la hermana, al tío? Entonces ahí también hay un fallo. Pero eso después de la pausa. Continuamos, señores. Yo sé que es un tema que nos ha hecho reflexionar mucho, crear conciencia, y los doctores lo han hecho de una manera bastante explícita, porque a veces no entendemos, y cuando ustedes le explican de esa manera, que uno dice, pero son tantas calorías, si me tomo, por ejemplo, el mojito, que usted decía, no te ponen al lado. No. Tú sabes que te lo toman, que está buenísimo, pero cuando se crea Lo conciencia. chulo sería eso, que los restaurantes nos pongan al lado las calorías, porque hay pacientes muy disciplinados y de hecho los etiquetados nutricionales, que son los octágonos de color negro, que están en toda Sudamérica, de hecho en México, tienen esas alertas que aquí deberíamos de implementar. Y de hecho hay una fundación llamada Fundo con los cardiólogos, nutriólogos, que estamos trabajando con esa finalidad. Más adelante van a ver un poquito Es decir, más. que vamos avanzando. Sí. Claro que sí. He visto algunos alimentos aquí ya en República Dominicana que tienen los octágonos y dicen alto en calorías, Buenísimo. alto en grasas, sí, altos en azúcar. Y en sodio también. Exacto, sí. Antes de irnos a la pausa, hablábamos del tema de también crear conciencia de ese hecho para llegar a mi peso ideal en las Navidades. Quiero ponerme la ropita bonita. Pero mi prima, mi tío, la hermana tiene una dieta que alguien se la dio o que la encontró en internet. Dirán los doctores mucho peor. Dale, Priscila, ese escenario que nos llega todos los días. Es más recurrente de la cuenta. Claro, muy común. Y de hecho va una familia entera, Priscila, ¿verdad? Entonces la familia entera se consulta una, pero la hace la familia entera. Bueno, mira, realmente hay cosas que se podrían adaptar, pero en general no, porque las dietas se deben adaptar al individuo. Primeramente, si es su sexo, femenino, masculino, a su edad, a su peso, a su estatura, a sus necesidades, si es una persona que lleva a cabo una gran actividad física, si es una persona sedentaria. O sea, todos esos factores influyen en la necesidad que esa persona necesita a nivel de lo que es un plan de alimentación. Entonces, uno adapta ese plan para esa persona basada en sus condiciones. Tanto como mencioné, si es masculino, si es femenino, su edad, todos esos factores influyen a la hora de lo que es un plan de alimentación. Por ejemplo, yo que veo muchos pacientes renales, hay tipos de dietas que son muy personalizadas, de acorde al estado renal que tenga ese paciente, el estadio de la enfermedad renal crónica, si está o no está en diálisis. Y porque llegué y encontré una dieta de un nutriólogo, la voy a llevar. Ese paciente puede provocar una alteración hiponatrémica, puede tener pérdida de masa muscular, porque en estadios iniciales de la enfermedad renal somos más cuidadosos con el aporte de proteínas. Y si este paciente ve esa dieta, o María la quiere llevar, o Juancito la quiere llevar,
puede provocar una alteración o puede debutar con una sarcopenia, que es afectación muscular. Claro, claro. Y dentro de los pacientes renales como tal, hay un sinnúmero de matices. Por ejemplo, hay pacientes renales que elevan potasio, hay otros que elevan potasio y fósforo, hay otros que elevan solamente fósforo, hay pacientes que orinan. O sea, eso es un mundo, lo que es la nutrición renal. Entonces, claro, en este caso, como bien menciona Rubén, ya son planes de alimentación incluso mucho más específicos aún, porque hay tablas de alimentos que son específicas de bajo en potasio, bajo en fósforo. Incluso hay métodos específicos también para lo que es la disminución del potasio, como el método de glisado, el método de remojo. Entonces, todos esos factores influyen a la hora de uno realizarle un plan de alimentación a un paciente. Que está dentro de las leyes de la nutrición, individualizar completamente. Eso hay que tenerlo muy presente. Hemos hablado de los que quizás se pasan un poquito comiendo, por así, ¿verdad? Vamos a decirlo claro. Pero entonces, ¿qué sucede, doctores, con los que son todo lo contrario? Que no comen, ya sea porque hay un trastorno de que no quieren engordar, pero no es solamente el hecho del sentimiento, sino que hay algo de base, y no comen. Entonces, ¿cómo también eso se refleja en un malestar, en un trastorno alimenticio? Claro, sin duda alguna. El hecho de obviar alimentarse ya habla de lo que es un trastorno de la conducta. En este caso, siempre la intervención de un profesional de la salud mental es muy importante. Siempre la intervención de este tipo de profesional es importante para identificar la causa subyacente que está conllevando a este paciente pues a no querer alimentarse. No siempre podemos decir, es pura depresión. Realmente puede ser otra causa, puede ser también una causa orgánica. Porque incluso he visto mucho, siempre lo que es la pérdida de peso, la anorexia, la hiporexia, que es la disminución del apetito o el cese del hambre, muchas veces puede ser porque el paciente esté cursando con una enfermedad oncológica, o sea, un cáncer que esté creciendo y el paciente no lo sepa. Entonces, primero se debe de hacer esa intervención. Pero ahí radica esa importancia de poder dejarnos guiar por expertos como ustedes, porque, señores, es nuestra salud que está en juego. Entonces, como bien han dicho y han reiterado los doctores, lo que le funciona a otro no te funciona a ti, sobre todo un medicamento que puede descontrolarte, como usted decía, a nivel metabólico. Señores, estamos casi llegando a la parte final de este programa, pero antes de concluir, después de la pausa, los doctores le van a dar los consejos específicos para que usted coma sin morir en el intento en este cierre de año. Ay, estamos aquí en el aire, señores, eso es en vivo. Un viernes fabuloso compartiendo con los doctores, orientándonos, alándonos la soga para saber qué hacer, no solamente en estas fiestas de fin de año y Navidad, sino también que para el próximo año, que dentro de las metas, doctores, esté visitar al nutriólogo. ¿Cuál es la importancia de poder tenerles a ustedes de la mano y acompañamiento para lograr esas metas alimenticias? Fíjate, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando a veces hay personas que dicen, no, porque yo no tengo dinero para ir al nutriólogo, son caros, pero andan con el último iPhone, van a todas las fiestas, salen los fines de semana. Entonces, sí, realmente visitar el nutriólogo siempre es una buena inversión, porque sin duda alguna hay muchos mitos sobre la alimentación y muchas veces entendemos que lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien porque no comemos la granola, porque no comemos el yogur, porque comemos frutas, pero necesitamos la intervención de un profesional para que nos eduque en que, bueno, el yogur tiene bastante azúcar, entonces vamos a aprender a escoger un yogur que sea más saludable y que se adapte a la necesidad. Vamos a escoger una granola o otro tipo de cereal que sea mucho más saludable. Entonces, es una buena inversión. Ahí el conejo por la mañana. Sí, eso es muy... Eso uno creía que eso era, ¿verdad?, la panacea. Muy común. Pero no, realmente, mira, fíjate, yo vi una conferencia no hace tanto sobre un estudio que se hizo en Francia en lo que eran adolescentes obesos. Y se hizo, pues, una historia nutricional de esos niños. Y se evidenció que estos jovencitos, muchos de ellos,
o no desayunaban o tenían un desayuno muy alto en carbohidratos refinados, como bien dice el conflé con leche. Entonces, se ha demostrado que realmente un desayuno alto en proteínas es lo que favorece para evitar esa ganancia de peso y lo que es el control del hambre-saciedad durante todo el día. Entonces, eso es un buen tip para aplicar ahora durante estas fechas, de desayunarse, tener un desayuno apropiado con proteínas, que puede venir de un yogur griego, claras de huevo, un revoltillo con espinaca, porque eso nos va a ayudar a controlar bastante lo que es el hambre en el transcurso del día y evitar esos famosos atracones que mencionamos anteriormente durante la cena navideña. Entonces, hidratarse bien, como bien mencioné anteriormente, las colaciones, como bien dijo Rubén, que son pequeñas meriendas durante el día. Las meriendas también son buenas que contengan algo de proteína, porque eso regula. Siempre la proteína es como el aliado de la regulación de lo que es el hambre-saciedad durante el día. Entonces, si sabes que vas a tener una cena muy pesada, come un almuerzo que probablemente contenga una ensalada, vegetales con una porción de carne, para que entonces podamos regular y evitar las famosas dietas milagrosas o coger los pens de semaglutide o liraglutide del amigo que lo dejó. No, y que hemos sabido, pues, en consulta, que en compañías, en oficinas, compran un lápiz y lo comparten entre todos. No, doctor. Sí, yo he escuchado eso también. En los Estados Unidos actualmente las semaglutide vienen en unos frascos que contienen 20, 30 ml. Uno va a unas clínicas, se llaman clínicas como de obesidad, clínicas de perder de peso. Uno va semanal y ellos te ponen una dosis. Te venden la dosis. Te venden la dosis específica, exacto. Pero eso es muy peligroso realmente. Y agregando lo de Priscila, también la actividad física de forma moderada, no de una forma intensa, sin control. Siempre estar supervisados, siempre estar capacitados. La nutrición no es cara. La nutrición es una inversión que usted tiene que hacer para aprender a vivir más años, más en estos tiempos que tenemos una vida muy rápida, sedentaria, mucho trabajo, mucho estrés post pandemia, y que muchos pacientes jóvenes están falleciendo quizá por el estilo de vida que están llevando o que llevaban antes y que ahora se está reflejando. Entonces, vamos a hacer cambios saludables estratégicamente, visitar a sus médicos, hacer sus laboratorios anuales, su chequeo como hacen en Estados Unidos, en otros países, su físico, hágalo aquí también. Entonces, de forma preventiva, porque así es la medicina hoy en día. Nosotros los jóvenes estamos con la medicina preventiva basada en evidencia. Así que después que pasen estas fiestas y Año Nuevo, la primera cosa que usted va a hacer en el 2024 es ir a consultar con alguno de nuestros doctores invitados. ¿Dónde pueden encontrarlos? Yo actualmente estoy en el HUMS, en la suite 319. Ahí laboro todos los días en horario de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. ¿En el consultorio? 319, suite 319. Bien, yo estoy en Meta Íntegra, dentro del Hospital Metropolitano del HOMS, Meta Íntegra piso M. Estoy también en la Sursa, en Magic Plastic Center, en Neuro Inc., en Los Jardines, y también a nivel del servicio social, si no tiene recursos y tiene que ir a un hospital, en el Estrella Ureña estamos todos los miércoles de todo el año. Y en las redes sociales, que también es un acercamiento directo para esa motivación de la que ustedes hablaban. Claro, el Instagram de Priscila. No, realmente yo extrañamente no tengo Instagram, no me he entrado en esa ola aún. ¿Y usted, doctor? Bien, yo estoy en mi página web www.drrubenrodriguez.com y en Instagram drrubendarioR, y por ahí me pueden encontrar y siempre estoy a la orden. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos. Gracias a ustedes también las gracias por el placer de esa sintonía. Y mandamos un saludo a Allen Coley, que la semana que viene se integra nuevamente a Saludando. Hasta la próxima. Okay.